Buenas. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo vuelva a su reino me llevará. Cuando Cristo vuelva a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Yo no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantará de la tumba fría, a su reino me llevará. De la tumba fría, a su reino me llevará. Hoy estuviera cumpliendo 47 años de casada con mi esposito lindo. Pero que, bueno, le tocó festejarlo allá con el Señor, será. Y yo aquí, esperando que me toque a mí, pero ya llegará el tiempo. Y hoy voy a hablar de algo bien interesante que de verdad me llama la atención. Hay muchas iglesias, están abriendo iglesias por doquiera, por donde quiera están abriendo iglesias. Ya se me cayó algo ahí. Déjame subirle volumen a esto. ¿Te lo cojo? No, ya. Dice aquí, en 1 Corintios 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, una cosa que es tan escandalosa que hasta en los gentiles, un caso como ese es escandaloso. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuántas veces no he escuchado yo? Bueno, a mí me tocó vivirlo de cerca en una iglesia hace muchos años. Sabiendo nosotros que el pastor estaba en pecado, y en pecado unos pecados aberrantes, que no los voy a mencionar porque para qué. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: hay pecados dentro de la iglesia, cizañas sembradas dentro de la iglesia por causa de que los varones de Dios o los hombres, por estar adormecidos, envanecidos, como dice aquí en 1 Corintios Pablo, no se dan cuenta cuando el enemigo entró y sembró la cizaña. O sea, cuando entraron estos malhechores, estos lobos rapaces, estos hombres buscando dinero, porque lo que buscan es eso: dinero, fama, renombre. De todo menos buscar a la oveja que se le ha perdido, porque hay cuánta gente no se ha ido de la iglesia, y que yo sepa, estos pastores no los van a buscar, a menos que esa persona sea de dinero y les conviene. Y estoy hablando verdad, porque lo viví de cerca, muy de cerquita lo viví. Dice: ciertamente, dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, él, sin estar presente, ya él, al haber oído eso, ya eso era realmente escandaloso. La Biblia dice que te pueden juzgar, que nadie nos puede juzgar a nosotros, a menos que estuvieras haciendo lo malo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, entre comillas de Dios, he visto yo haciendo lo malo, predicando disparates y pecando contra Dios? Además, hasta por televisión había una serie de una familia bautista, que no es que sean bautistas, quiero decir, en este caso la película es de una familia bautista, pero de familias que se acuestan unos con otros, las mujeres van para allá, las novias, y eso lo ven tan natural que ya no se asquean del pecado del que Dios se asquea. Dice:
Entonces, en vez de estar pendientes de eso, ¿verdad? Dice el Señor, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Como una vez un señor me dijo, bueno, hermana, es que en estos tiempos estamos en tiempos de la gracia y Dios perdona esos pecados. O sea que quiere decir que como en tiempos de gracia Dios es alcahuete. Y yo debo aceptarlo porque Dios es alcahuete. Y Dios perdona hasta esos pecados. Cuando el Señor clarito dice en la Escritura, que yo no sé si lo voy a leer más adelante, dice que de los fornicarios, de los adúlteros, Él se encarga. ¿Cómo será? Porque cuando los hombres quisieron quitar la cizaña, en la parábola de la cizaña, el Señor les dice que no lo hagan. Y a mí me pasó lo igual. Cuando yo quise quitar una cizaña de la iglesia, el Señor me hizo echar hacia atrás, dar un paso hacia atrás. Y me dijo, yo me hago cargo. Y como me dijo, yo me hago cargo, yo paré todo y seguí, me eché hacia atrás. Y ahí está el hombre, creyendo haber triunfado en el caso. Pero así como él, hay una cantidad que yo los he visto por televisión y conozco de personas que, esposas de pastores que se van con los diáconos, con los ancianos, dejan al marido, mujeres que salen pariendo de otro hombre, no del marido, y le dicen al marido que es de él. Bueno, le estoy hablando verdad, lo que yo de verdad he visto, he vivido en el transcurso de todos mis años en el Evangelio. Por eso es que hay mucha gente que no llega a los pies de Cristo, porque han vuelto las iglesias, las congregaciones un arroz con mango. Y lo que les importa es dinero. ¿Qué dice el Señor? Limpiaos de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois ahorita. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que vamos a celebrar la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una hermana me llegó a decir, hermana, usted no debe tomar cerveza, no puede tomar, yo no estoy diciendo que tomen cerveza, ojo, pero usted no debe tomar cerveza porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermana, hermanos, no se está refiriendo a ese tipo de levadura. Si a levadura vamos, no comamos pan, porque ¿sabe qué tiene levadura? El pan, y bastante que lleva. Se está refiriendo a lo tóxico, a personajes tóxicos, personas fraudulentas, que se visten de ovejas, siendo unos lobos rapaces, malignos, astutos, hijos del diablo, haciéndose pasar por buenos para hacer daño, para pedir dinero. Y dice que hablan en el nombre de Dios. Y dicen que hablan en el nombre de Dios. Ahora, como no pueden jurar, ya no dicen, lo juro por Dios, sino que dicen, el Señor me lo dijo, como para que tú no le vayas a decir nada. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dios no está hablando de ese tipo de fornicarios, está hablando de los fornicarios dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, que definitivamente en el cuerpo de Cristo no están. Pareciera que estuvieran, pero no son. No son. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, como dicen en algunas partes, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No debemos tolerar al malo del lado dentro de la iglesia. Yo no me explico cómo es que un pastor predica un disparate desde el púlpito y no se levanta nadie a reprenderlo en ese momento y a mandarlo a callar. Que eso no se hace porque es el ungido. Ungidos somos todos los que hemos creído en el Señor y que somos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, perdemos el tiempo en pleitos entre nosotros como cristianos. ¿Por qué no sufre más bien el agravio?
¿Por qué no sufren más bien ser defraudados? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ojo, 1 Corintios 5, 9. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Hay una expresión muy común en el mundo que dice, es que en el amor no se manda. Sí, hermano, en el amor sí se manda. En el amor sí se manda. Deja eso, Oriana. En el amor sí se manda. Porque eso es una excusa barata para terminar haciendo lo que el cuerpo quiere que tú hagas. Que forniques, que vayas con quien te gusta. Porque aquellas personas que fueron promiscuas, lamentablemente van a tener recuerdos en el cuerpo que le van a hacer querer. El diablo las va a hacer tentar por ese lado, por el lado del deseo, del cuerpo. Porque tienen esos recuerdos. Entonces, con el cuento de que en el amor no se manda, sí se manda. Lo que pasa es que no quieres mandar. Te gusta, y como te gusta, lo vas a disfrutar. Después te das golpes en el pecho y pides perdón, pero después lo vuelves a hacer. Y lo vuelves a hacer. En otras palabras, tú no has nacido de nuevo si eres una de esas personas. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. ¿Oyeron? ¿Oyeron eso? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más claro no canta un gallo. La gente se llega a divorciar por diversas razones, por diversas. Pero cuando la gente se llega a divorciar porque ya no siente placer con el marido, o el marido no la busca, o ella no lo busca, o lo que sea, entonces ya empieza el desamor, entonces le empiezan a prestar oído, el Satanás muy astuto, empieza a enviarle personas que le empiezan a hablar bonito y empiezan a enamorarlas y tal, y se van enredando en sus propias redes y se enamoran y terminan desenamorándose de verdad del marido. Y hacen lo que hacen. Mas no digo esto por vía de concesión, sino por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Y él empieza a dar consejos a todo el mundo. Empieza a hablar de por qué en estas cosas, ¿verdad? Hay personas o personajes que los tenemos del lado dentro de la iglesia que están haciendo notoriamente lo malo y se empiezan a reunir y a hablar. A mí me tocó una vez un caso que inclusive yo fui a hablar con el presidente ¿cómo se llama? Del Consejo Pastoral, yo no sé cómo le dicen eso ahora. Bueno, les entró por aquí y por aquí les salió. Y andaban con el susodicho para arriba y para abajo, sabiendo que el hombre había pecado. Y yo sabía porque sabía que sí, que el hombre andaba mal, muy mal. Y no porque por lo que yo me tocó mi parte vivir, sino porque sus propias hijas me lo dijeron. Y supe de otro caso, de otra iglesia por allá por la zona norte, también. O sea, esas cosas llegan. Supe también otro caso por allá por la zona sur. Bueno, hay muchos pastores, que caen en el pecado de fornicación. ¿Y sabe qué es grave? La Biblia dice
que el que miente como si fornicara. Para el Señor no hay pecado grande ni pecado chiquito, no hay pecado venial ni pecado mortal. Todos los pecados para el Señor son iguales. Dice la Biblia que el que peca en uno es culpado por todos los pecados. Pero el que fornica, hace la aclaratoria, peca como que es más grave el pecado, porque estás dañando al propio cuerpo de Cristo. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón y tú te dejas llevar, le das rienda suelta a tu deseo, y te acuestas, tú estás haciendo que prácticamente el Espíritu Santo también se acueste con una ramera o con la persona que se te ocurrió a ti acostarte. Porque se te ocurrió. Porque en el amor no se manda. Te dejaste dominar por la carne, te dejaste dominar por tus deseos. Cierra la puerta por tus deseos. Y pasó Jesús, o Cristo, o Dios Padre, a un segundo lugar. Okay. O si no, al último, porque ni te acordaste de eso. No, y después como me dijo una hermana, no importa, le pides perdón a Dios y sigues para adelante. Ay, hermana, así me lo dijo. Le pides perdón a Dios y sigues para adelante. Como si eso fuera tan fácil, como si Dios fuera un alcahuete, como si lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, como si Cristo no hubiera vivido todos los días de su vida prácticamente en terror, siendo Él el gozo caminando por la calle, sabiendo cómo iba a morir para darnos salvación a nosotros. Y sin embargo, algunas personas desdeñan esto. Es difícil a veces luchar contra un vicio, sí es difícil, pero no es imposible. Si te aferras a Dios y si te aferras a las Escrituras y vas leyendo y vas orando, yo estoy segura que vas a salir y Dios te va a ayudar. Pero ¿qué pasa con los pastores y ministros de las iglesias? Estamos en tiempos de gracia y Dios perdona todo. ¿Salvo siempre salvo? No, mi amor. La salvación sí se pierde. No, la salvación no se pierde. El que se pierde eres tú. El que se pierde eres tú. ¿Y qué pasa? Que estas personas andan pecando por arriba y para abajo, por donde quiera andan pecando, haciendo lo malo, y no hay quien les diga nada. No hay quien los señale, porque entonces encima de que tú los vas a acusar, o los vas a señalar, o vas a hablar con ellos, hay un versículo que dice que no reprendas al encarnecedor, no vaya a ser que te agarres afrenta. Si el hombre no va a entender, no pierdas el tiempo, ora por él. Pero si ves que está haciendo mucho daño, háblalo a otros pastores, ayúdalo, no callándolo. Saca al niño, a la niña o a la persona que esté en pecado con él de ese enrollo, de ese problema, pero sácalo. Pero no trates de quitar tú al pastor o al líder. Eso lo hace el Señor con sus ángeles, eso lo dice Él, las cizañas la quita Él. Los que eran de nosotros, pero no son de nosotros, nunca fueron de nosotros. Así que busca el del reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de lo demás. Cuando veas que alguien está en pecado, trata de hablar con él. Si no te oyere, habla con otro hermano. Y si aún hablando con el otro hermano, y van a hablar con él y no te oyere, dilo a la iglesia. Y si aún así no lo oyere, entonces déjalo, tómalo por gentil y publicano, pero no lo consientas del lado dentro de la iglesia. Ni le permitas subir al púlpito a predicar disparates. Ni le des la reverencia como si fuera un hombre de respeto o porque es el ungido. Porque una vez una hermana me dijo, hermana, usted no puede tocar a ese hombre porque ese hombre es el ungido de Jehová. Usted no ve que David no pudo tocar a Saúl. Lo que pasa, hermana, que David ya era el ungido como rey de Israel. Y Saúl, David ya había sido ungido como rey de Israel. Y Saúl ya había perdido la unción, había quebrado el pacto con Dios. Había pecado contra Dios, había adorado a otros dioses, había hecho lo malo. Por eso que David no lo hizo, porque él creía que era ungido. Pero no, hermano, no se equivoque. Busque el reino de Dios, lea las Escrituras, infórmese y no permita que lo sigan engañando estos líderes corruptos, vanidosos, llenos de lujuria, que están dentro de la iglesia predicando el Evangelio.
conocí a un hombre que decía, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se fija, hermano, que no hay ninguna condenación. Pero no terminaba el versículo terminaba diciendo, no para aquellos que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero a este hermano nunca le convino terminar el versículo. Y la gente de su iglesia que creía, que no hay, o sea, como diciendo, salvo siempre es salvo, ninguna condenación hay. Hermano, termine el versículo, porque usted, mientras no se arrepienta y siga usted en pecado, haciendo lo malo, usted no forma parte del reino, no forma parte del cuerpo de Cristo. Lo que está haciendo daño y destruyéndose usted mismo. Ya con vivir en ese cuerpo de pecado ya tiene suficiente. Déjese ayudar por Dios, busque ayuda y salga de ese pecado en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.